Nuestro cerebro es como una esponja. Todo lo que nos llega a través de los sentidos queda guardado. Y aunque no nos demos cuenta, cada imagen, cada conversación o en la cultura influye en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y por eso somos tan vulnerables a lo malo. Y la iglesia ha luchado con esto hace muchos años. ¿Qué pasa cuando normalizamos el pecado? Aquí comenzamos Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Hola, hola mis amigos, bienvenidos a este programa Axiomas. Como siempre tenemos invitados especiales, está con nosotros el pastor Benjamín Montero, capellán del Colegio Adventista Santa Cruz. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Matías. Gracias por la invitación a este programa tan importante que tenemos de Axiomas. Siempre que estudiamos Corintio es una forma de vernos en un espejo y hoy vamos a ahí dialogar, comentar un poco sobre lo que en esta lección toca. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y también a los padres de familia, estudiantes de nuestro sistema educativo adventista. Gracias por sintonizarnos. Así es, pastor. Mis amigos, está con nosotros también una invitada especial, Génesis Franco. Bienvenida, Génesis. Matías, muchas gracias por la invitación. Pastor, un saludo también a toda nuestra audiencia que se encuentra desde las redes sociales sintonizando con nosotros. La verdad es que hablar, Matías, de disciplina, sexualidad en pleno 2026 es un tema un poco caliente, pero precisamente ese tipo de temas necesitamos nosotros como iglesia para no perder el norte. Estoy lista desde la trinchera de los miembros para poder aprender y aportar. Así es, Génesis. Mis amigos, el pecado en la iglesia, tremendo tema, ¿verdad? Vamos a entregar este programa en las manos de Dios. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Claro que sí. Ahí donde estás, acompáñanos inclinando tu rostro y hablando con Dios. Padre, gracias por concedernos la oportunidad de abrir tu palabra y estudiarla. Guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor, Pablo viene de hablar en los anteriores capítulos sobre bandos, peleas, conflictos. Ahora los de Cloé traen una noticia para Pablo que los deja helado. ¿Verdad, pastor? Así es. En el capítulo 5 vemos un asunto muy delicado que Pablo toca con la iglesia de Corintio. Un padre, ahí hay una situación en una familia. Vemos que hay un caso de incesto. El pecado ahí que vemos en el versículo, quisiera leerte ahí, Matías, en el capítulo 5 de Primera de Corintios, el versículo 1. Menciona lo siguiente: se ha sabido que hay entre vosotros fornicación y fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. O sea, vemos que el hijo toma a su madrastra como su pareja. Entonces, vemos aquí un asunto terrible, un caso que podríamos catalogarlo como inadmisible, ¿no? Así es. Y uno pensaría, ¿no?, que la verdad la iglesia de Corinto se iba a escandalizar por esta situación o que estarían preocupados, incluso arrepentidos. Pero nosotros vemos una tolerancia rara en la iglesia de Corinto, ¿no? No sabemos el contexto de este miembro, si era una persona quizás pudiente dentro de la iglesia y por ese motivo era que las personas de la iglesia de Corinto no decían nada. Pero realmente se ve esta tolerancia incisiva de decir: nos hacemos los de la vista gorda con la situación, somos tan buenos que toleramos que no decimos nada al respecto. Así es. ¿Y cómo ves esta disonancia de la iglesia, de lo que estabas comentando, Génesis? La verdad, no podemos juzgar como tal a la iglesia de Corinto porque muchas veces nosotros como iglesia hacemos exactamente lo mismo. En nuestro intento de modernizar el evangelio, de hacernos más inclusivos, Matías, nosotros tendemos a hacernos también los de la vista gorda, con muchas situaciones dentro de la iglesia. Entonces se podría decir que somos una iglesia de Corinto moderna en muchas situaciones. Así es. Y pastor, viendo
este tema de la disonancia nos lleva al segundo punto de esta lección que habla sobre lidiar con escándalos y cuál es el verdadero propósito de esa disciplina. Aquí Pablo habla a la iglesia de forma directa. El versículo 5, en ese versículo 5 de 1 de Corintios 5, él habla directamente. Les dice, amigos, aquí tienen que tomar cartas en el asunto. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Mira, de tremendo. Qué palabras tan duras, fuertes, Entregado que aquí a menciona. Satanás. Se puede quizás aquí a Pablo malinterpretar. ¿Cómo entregarle a Satanás a una persona? Pero aquí habla de algo importante. La integridad de la fe en la iglesia. Y además, algo que es importante, que luego menciona, ¿no? El cuidar a la iglesia desde adentro. Porque ahí menciona en el versículo 7, cuidaos, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Recordad que aquí en la Biblia, la levadura es símbolo del pecado. Entonces aquí menciona el apóstol Pablo en el versículo 7, cuídense de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Y aquí al hablar de este punto, este pecado que había, menciona una palabra, la disciplina. La disciplina eclesiástica, como podemos nosotros catalogarla. Claro, claro que sí. Hablando de esa disciplina, Génesis, ¿no? Y tremendo lo que habla Pablo, ¿verdad? Sí, es más, en el versículo 9 nosotros leemos que dice, le escribí en mi carta que no se asocien con los fornicarios. Si nosotros vamos un poquito al contexto histórico, sabemos que el asociarse, el comer, el compartir la mesa con las personas era una forma de abrirles la confianza, era una forma de entrar en intimidad, en una comunión más íntima. ¿Por qué es que Pablo dice esto? Nosotros debemos entender que nosotros como cristianos somos como una esponja, Matías. Todo lo que nosotros absorbemos en nuestro alrededor puede llegar a afectar nuestro pensamiento. Y Pablo le decía a la iglesia, necesitamos proteger a nuestra iglesia. Necesitamos poder crear un cerco alrededor de la iglesia de estas ideas que están entrando y nosotros como iglesia estamos tolerando. Pero algo importante que también debemos ver, no solamente el hecho de que le decía, entréguenlo a Satanás, pero también decía para que el espíritu pueda ser preservado. O sea, el cuerpo quizás se puede perder, pero el espíritu puede ser preservado. Vemos la redención aún en lo que vendría a ser la disciplina. Eso, hablando de la disciplina, pastor, porque lo que dice Pablo es tremendo, ¿no? Así Pero, es. como dice Génesis. ¿Por qué la disciplina? ¿Por qué esta palabra? Y aquí entramos quizás a un tema un poco delicado y hay que hablarlo, ¿no? Es importante que tengamos el conocimiento primero como miembros, luego como líderes. Pablo aquí habla abiertamente e instruye una disciplina, pero es una disciplina con propósito, Matías. No es una disciplina que acusa y abandona. ¿Qué no es la disciplina? No es un castigo punitivo. La disciplina, Matías, no es exclusión. Además, la disciplina tampoco es enemistad. No tiene que serlo. Porque aquí Pablo menciona en el versículo 5 al final, a fin de que el Espíritu, lo que mencionaba Génesis, sea salvo en el día del Señor Jesús. Y algo que me asombra aquí de Pablo, cómo él presenta la disciplina. Ya vimos que no es. Ahora, ¿qué es la disciplina? La disciplina es pedagógica. Disculpa, pero no puedo dejar de ser lo que soy, ¿no? Profesor. ¿Y la pedagogía qué es? Es la forma en la que enseñamos algo. La disciplina acá es pedagógica, porque Es enseña, enseñanza. así es, transmite algo. ¿Qué es la disciplina? Redentora. Y algo que aquí vemos en el propósito de Cristo. Cuando vino a este mundo, ¿cuál fue su propósito? Redención. La redención. La redención. Y aquí Pablo al mencionar esto es justamente, y en Hebreos 12, quizás no está en la lección, pero hago mención de ello. Hebreos 12:11 menciona el propósito, el amor del Señor aquí en la disciplina. Por eso, aquí también entendemos esto importante de este punto que Pablo indica, el amor, que tiene que estar de promedio. El acompañamiento no es la exclusión, sino es el amor presente que tiene que haber de Cristo a través de su iglesia en el miembro.
Muy interesante, mis amigos. Miren, ahora estamos comprendiendo un poco más sobre la disciplina, que muchos tal vez pueden tomarlo de otra manera. Pero ahora pasamos pastor, al tercer punto, ¿no? Protegiendo la identidad de la iglesia. Y ya entramos al capítulo 6, y donde las personas, donde podemos ver que aquí en el capítulo 6 aparece una palabra griega interesante, mis amigos. Pragma. Pablo acá, yo siento que era como un padre, ¿no? ¿Cómo es cuando un padre? Porque recordemos que Pablo fue y fundó cada iglesia que aquí estamos viendo, cada carta en el Nuevo Testamento que ahí está escrita por Pablo para una iglesia. Y este trimestre estamos estudiando la carta a los Corintios. Aquí viene otro problema de Pablo, de la iglesia para Pablo. Aquí había un Problemas y problemas. Sí, problemas y problemas. Venía un asunto acá en este término que has mencionado, pragma. Es un término genérico para que nosotros entendamos. Es un término que se utilizaba en unos asuntos menores, pero no para pasar por alto, en el sentido económico, en el sentido comercial. ¿Por qué? Corintio era una ciudad en el contexto griego que era muy comercial. Era una ciudad que básicamente la gente vivía del negocio, del tú me das, yo te doy, intercalando. Entonces, aquí en el versículo 1 del capítulo 6, mira lo que menciona. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, llevar el asunto, el pragma, ante los injustos y no delante de los santos? Acá la situación es esta. Tenemos un conflicto y lo llevamos ante los tribunales mundanos, porque el versículo 2 menciona, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? Mira lo que menciona el versículo 4. Pablo es muy directo. Menciona, si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O sea, en pocas palabras le dicen, ¿no? No pueden resolver sus asuntos entre ustedes en el amor que Cristo nos dio. ¿Por qué tienen que llevar al mundo algo que es del pueblo de Dios? Tomando la palabra del pastor, cuando el pastor dice el amor de Cristo, yo creo que Pablo, como el pastor dijo, era un padre, que él quería cuidar justamente el testimonio que la iglesia daba a la sociedad. Y eso es algo que nosotros también debemos aplicar hoy. ¿Cuál es el testimonio que nosotros como iglesia estamos dando a nuestra sociedad? ¿Estamos cuidando ese testimonio? Debemos recordar que quienes juzgaban en ese tiempo eran los tribunales romanos. Y los tribunales romanos pues estaban sujetos a corrupción, ¿no? Favorecían al que más dinero aportaba. Y es por eso que Pablo les dice básicamente, ¿saben qué? Juzguemos en el amor de Cristo. En el amor. Juzguemos en este amor de Cristo, juzguemos las cosas entre nosotros. No eran cosas graves, eran cosas menores que la iglesia debía aprender a juzgar entre ellos. No podían poner a los injustos a juzgar cosas que podían juzgarlo la gente justa, como dice el apóstol Pablo, para proteger justamente el testimonio de la iglesia. Así es, Génesis. Mis amigos, estamos en este tema, los pecados en la iglesia. Hemos hablado sobre lo que Pablo escribe. También hemos hablado sobre esta palabra griega, el dragma, y la disciplina. Ahora queremos ir a unos consejos muy importantes. El arte es parte de la vida humana, desde la infancia hasta la vida adulta. Pasa por nuestros ojos, nuestras manos y nuestro corazón. Cuando es hecho con amor, lo llamamos de obra maestra. Y es así como Dios, el gran artista, nos creó, como obras maestras. Aún así, muchas veces la vida nos lastima. Y es en la casa del artista que podemos sanar nuestras heridas y dejar que Él nos restaure nuevamente para que su arte dure para siempre. Ingresa a encuentraunaiglesia.com y visita la iglesia adventista más cercana. Regresamos de estos consejos importantes. Mis amigos, en este tremendo tema hemos visto cómo la identidad fuera de la iglesia a través del dragma. Ahora queremos ver la identidad dentro de la iglesia, por eso es que vamos a comenzar este programa y este tema sobre el antídoto contra la inmoralidad y el cuerpo como templo. Pastor, llegamos al corazón que conecta a este tema. Hablamos ahora sobre un poco
sobre la inmoralidad y el antídoto. ¿Cuál es el antídoto, pastor? Aquí en el versículo 12 de 1 de Corintios 6, Pablo habla algo que aquí, tristemente, la gente en Corintio tergiversó mucho. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Parece que aquí algunos cristianos en Corinto deben malinterpretado, ¿no? Esto de que yo puedo hacer lo que quiero, yo puedo vivir mi vida como a mí me plazca, soy libre en la gracia del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Somos libres en la gracia, podemos hacer lo que querramos, no estamos bajo la ley, podemos vivir la vida. Pero aquí Pablo menciona algo importante en relación a la inmoralidad que había y existía en ese entonces en el cuerpo, tanto de la iglesia como también, ¿no?, de cada uno. Versículo 13. Los alimentos son para el vientre y el vientre son para los alimentos, pero tanto el uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hay algo que acá menciona, la inmoralidad sexual. Aquí Pablo nos menciona aquí un poquito más adelante en otra carta a los tesalonicenses, pero en un momento ahí lo quisiera mencionar. Pero aquí lo que Pablo está tocando ahora, la inmoralidad sexual. ¿Qué hacer en relación a eso? Yo creo que la respuesta nos las da la misma Biblia. ¿Por qué? Porque recordemos que en el Génesis nos da el ejemplo de uno de los personajes más importantes, uno de mis personajes favoritos, José. Recordemos que José en reiteradas ocasiones tuvo la tentación de poder ceder ante la esposa de Potifar. Y esta mujer, la Biblia misma nos lo dice, buscaba e incitaba constantemente a José. Pero José valoró más que su comunión y su relación con Dios. José sabía que su cuerpo era templo del Espíritu Santo y como su cuerpo era un templo, él debía estar limpio y puro para poder recibir a ese Espíritu constantemente mediante la comunión. Nosotros debemos entender que en el capítulo 7 vemos todo lo que es respecto a la sexualidad, el matrimonio y la soltería. El matrimonio es la única institución que viene desde el Edén y por ende también es la única institución en la cual bajo los parámetros correctos se puede gestionar el tema del sexo. Y es algo que la Biblia no nos dice mucho. Por lo demás, a todos aquellos que aún somos solteros, nos queda hacer como José, que era lo que justamente le quería decir Pablo a la iglesia de Corinto, como José que huyó de la tentación. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo poder huir de la tentación, pastor, hoy en día que estamos, como decía Génesis al comienzo, estamos viviendo en pleno 2026? Sí, a veces es delicado, ¿no?, hablar de esto en un contexto que es tan común, tan cotidiano, hasta incluso en algunos casos, ¿no?, de la inmoralidad sexual. Pero aquí hay algo importante, ¿no? Pablo nos da 3 motivos. El primero de ellos, somos lavados y tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Jesús nos lavó. Por eso es que Él nos purifica a través de su muerte. Ese es un punto importante para tomar en cuenta. Otro punto acá que yo anoté. Somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y recordemos que la identidad que ya vimos, ¿no?, hace un momento en el pragma, ahora estamos viéndolo aquí. Identidad dentro de la iglesia. Somos miembros y nuestra identidad tiene que estar muy presente. Y así lo menciona, ¿no?, el versículo 20. Pues habéis sido comprados por precio. O sea, Jesús compró con su sangre a cada uno de nosotros. Y Él nos exhorta, nos invita a ser puros, a tener este antídoto que es la sangre de Cristo y también, ¿no?, la conciencia de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Entonces, el tercer punto, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y aquí hay algo importante. La palabra templo es un ambiente ¿qué? Sagrado. Y Dios nos invita a que lo tengamos como tal. ¿Cómo cuidas a lo que es sagrado? ¿En casa tienen algo que es importante, que es valioso? ¿Tienen? Sí, hay muchas cosas que tenemos ahí en casa. ¿Cómo lo cuidan? ¿Cómo suelen cuidar lo que es valioso? Tiene un lugar especial, lo mantenemos limpio, siempre intacto, tratamos de que pues nada malo le pase. Porque tiene un valor, ¿no? Tiene un significado.
Versículo 19 de 1 de Corintios 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? ¿Cómo estamos cuidando nuestro templo? Eso que es lo más sagrado que Dios nos ha dado. También es una llamada de atención para todos, ¿no? Un llamado que el Señor nos hace. Así es, mis amigos. Entonces, ¿cómo podemos cuidar lo más sagrado de nosotros, nuestro cuerpo, Génesis? A ver, Matías, yo pienso que volviendo al ejemplo, somos esponja. Podemos pensar que en la iglesia de Corinto se trataba de un acto como tal de inmoralidad sexual, pero ¿qué es aquello que usted está absorbiendo diariamente? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted come? ¿Qué es lo que usted oye? Debemos recordar que las ventanas del alma, que son nuestros 5 sentidos, son aquellas que nosotros debemos cuidar, Matías. Si yo todo el tiempo, no sé, entro a las redes sociales y veo contenido hipersexualizado, ¿en qué va a pensar mi mente? ¿Será que va a ser fácil la comunión con Dios si yo veo ese tipo de contenido todo el tiempo? No. O si escucho música hipersexualizada, quizás por encajar, porque no me digan, ay, sos un fanático cristiano que solamente escuchas música cristiana, y escucho música que quizás igual está hipersexualizada o no me acerca al Señor. Nosotros debemos entender que debemos cuidar las ventanas del alma. Creo que es la manera más práctica. No solamente se trata del acto sexual como tal. El pecado inicia en el corazón y debemos cuidarlo. Hablando de las ventanas del alma, pastor, que menciona Génesis, ¿cómo podemos cuidar? Tal vez hay aquí nuestros amigos, alguien está yendo al trabajo, a la universidad. ¿Qué consejo usted le podría dar, pastor, para poder cuidar lo más sagrado, el templo? Elena de White menciona algo. Quisiera leerlo en Consejos para el régimen alimenticio, hablando sobre alimentación. Es imposible que cualquiera que disfrute de la bendición de la santificación sea un egoísta y glotón. Fuertes declaraciones. Otra declaración en relación a lo que uno tiene dentro, lo que menciona Elena de White. Cuando uno se vacía completamente de sí mismo, cuando todos los falsos dioses son expulsados del alma, el vacío es llenado ¿por qué? Por el Espíritu de Cristo. Y así, Elena de White en la lección menciona muchos puntos. ¿Qué tienes dentro? ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? El Señor desea y nos invita a que le abramos la puerta de nuestro corazón, la invitación que Él nos hace. A veces podemos caer quizás en el error o en los placeres de este mundo, pero aquí hay algo importante, la identidad que tenemos que tener como iglesia, que tú tienes que tener como hijo de Dios, afuera y adentro. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué nos llena? Dios nos invita a que sea Él en todos los puntos. Ser hijos íntegros, ser hijos que en todo momento lo puedan amar. Así es, como poder llegar a ser un hijo íntegro, ¿no? La verdad que hoy parece muy difícil, pero yo creo que con la ayuda de Dios, con la consagración y estudiando este tema a profundidad y entendiendo todos los parámetros que tiene la iglesia, podemos lograr hacerlo, ¿verdad, Génesis? Creo que hay 2 claves. Uno, comunión íntima, y otro, dominio propio. Si no aprendemos a dominarnos a nosotros mismos, como decía la cita del pastor, un paso puede ser dominar mi hambre, las cosas que yo como que son insanas para mi cuerpo. Otro paso puede ser dominar mis pensamientos, todo con ayuda del Espíritu Santo. Siempre citamos Filipenses 4:13, todo lo puedo, realmente todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Agarrados de esa fortaleza y poniendo también en nuestra parte, podemos lograrlo, Matías. Amén. Así es, Génesis. Ahora sí, pastor. Hay muchos jóvenes que quieren salir, tal vez, pastor, de algo que los tiene atrapado, como decía Génesis, algo que los conecta y los lleva tal vez a cometer pecado. Entonces, pastor, ¿qué podría decirle a esos jóvenes? Usted que trabaja con jóvenes. Claro que sí, Matías. En nuestro entorno, Satanás siempre buscará formas para que tú llenes en tu corazón lo que Él te ofrece. Pero ¿qué es lo más valioso que podemos encontrar? Las verdades. Una vida en comunión con el Señor. Lee tu Biblia. Escucha música que te construya. Aférrate del Señor y búscalo en todo momento. Aquí, la iglesia en Corinto tenía ese problema, su comunión. Porque la comunión estaba siendo descuidada, estaba siendo dañada
por las pasiones del mundo, lo que había, el contexto ahí en Grecia. Por eso es que Jesús en su visita a este mundo, cuando estuvo acá, dijo estas palabras tan importantes: no te pido que los quites del mundo, porque no podemos hacerlo. Y eso Pablo lo menciona en la levadura, ¿no? Que nos cuidemos de esa vieja levadura. Jesús nos mencionó: no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes, que seamos íntegros, que esa identidad esté muy presente. Y solo Dios nos la puede dar, con una vida en comunión con Él. Así es, mis amigos. Entonces, después de escuchar al pastor que solo Dios nos puede dar esa vida, vamos a escuchar una linda melodía que sin duda va a tocar tu corazón. En pecado yo estaba, bajo el peso del error, mas la mano de mi Cristo me alcanzó con su gran amor. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que mi Jesús sana, salva, y pronto vendrá. Mi Cristo tocó mi ser. Desde que a Jesús yo vine, con su sangre me limpió. Él jamás dejó de amarme, y yo por siempre le amaré. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que mi Jesús sana, salva, y pronto vendrá. Mi Cristo tocó mi ser. Sana, salva, y pronto vendrá. Mi Cristo tocó mi ser. Linda melodía, ¿verdad? Mis amigos, ahora estamos llegando ya para concluir este tema. Pastor Benjamín, queremos que pueda resaltar algo de esta lección. Dios nos llama a su ideal. Él nos muestra lo que Él espera de nosotros. No nos obliga, nos invita. A veces podemos caer, podemos tropezarnos, como lo fue este testimonio que vimos acá en el capítulo 6. Incluso podemos caer quizás en disciplina. Pero Dios nos invita a levantarnos en su amor. Y aquí hay una cita que quisiera leer. En este propósito, Dios busca exaltarnos a su elevado y puro celestial nivel. Constantemente es una lucha que debe ser internamente con Él. A veces las tendencias del mundo nos mueven a caer en ellas mismas, pero el Señor nos invita a que Él sea el centro y que Él nos llene en todo momento. Excelente, pastor. Génesis, algo que quieras resaltar de esta tremenda lección.
Yo quisiera resaltar el tema de la identidad. Nosotros no podemos pretender llenar nuestro corazón con cosas del mundo, cuando el corazón solamente se puede llenar con las cosas del cielo. No podemos pretender conformar nuestra identidad a este mundo, cuando nuestra verdadera identidad está en Cristo. Mientras nosotros no olvidemos dónde está la verdadera identidad, siempre vamos a poder volver a la fuente en la tierra. Así es. Mis amigos, debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, y no permitamos que puedan entrar malas cosas a nuestra vida, malas decisiones. Y como dice acá, para terminar, no permitamos que los estándares del mundo dicten las normas dentro del templo de Dios. Queremos agradecer al pastor Benjamín. Muchas gracias, pastor Benjamín, por estar con nosotros en esta lección. Y también agradecer a Génesis. Muchas gracias, Génesis, por estar. A ustedes por la invitación. Mis amigos, hemos llegado al final de este lindo programa. Gracias por estar con nosotros. Dale like y comparte este programa para que llegue a muchas personas más. Que Dios los bendiga. Nos vemos.